Como vimos anteriormente, los ashánicas se vieron envueltos en situaciones nada acogedoras, donde predominó la violencia y la deshumanización generada y promovida por el grupo terrorista Sendero Luminoso entre los años 1985 y 1991. De la violencia ejercida por el grupo terrorista como verdugo, hemos hablado más en los dos videos anteriores, los cuales pueden ser revisados para mayor comprensión. En ellos mencionamos cómo el agresor Sendero Luminoso envolvió a la comunidad en un entorno de canibalismo, violaciones, hambruna, manipulación y demás. Ya vimos que los recursos no eran suficientes para abastecer a los dos bandos, por lo que la comunidad se vio afectada. Y ahí fue donde se vieron obligados a comenzar con el acto de canibalismo, además de ser torturados mental y físicamente por el grupo terrorista. Los nativos ashánicas se pusieron unos contra otros y se vieron envueltos en encrucijadas para la diversión de Sendero Luminoso. Hoy reflexionaremos sobre este tema poco hablado y enseñado en la trayectoria de nuestra historia. Si hablamos de cómo influyó la constante violencia en el perfil, hablamos del miedo, ¿no? Aunque la violencia armada que aterrorizaba a la población hace 30 años terminó, las secuelas han dejado profundas cicatrices. El tejido social está destruido en gran medida por la violencia, pero también por el abandono. Los pobladores aún viven con el miedo de que la violencia pueda regresar. Esas fueron las palabras de Giorgio Negro, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja. Algunos miembros de la comunidad ashánica no tienen información de sus familiares desaparecidos. El trágico pasado los persigue hasta la actualidad. Los pobladores de las zonas donde intervino el conflicto armado interno tuvieron miedo todo el tiempo de que en cualquier momento lleguen armados y se lleven a la gente, a los niños. No sabían a dónde escapar. El miedo a tener que huir y empezar nuevamente condiciona la idea de futuro en las comunidades, en particular aquellas que se ubican en el área de influencia del conflicto de Braem, que viven el presente como una prolongación del conflicto armado interno que se vivió en las décadas de los años 80 y 90. Nos hemos encontrado con muchas secuelas sociales que tienen consecuencias psicológicas tras esta tormentosa guerra. En medio de todo ello, las violencias, los trabajos forzados, el miedo, el hambre, la pérdida de un miembro de una familia, gente desaparecida causados por el grupo senderista, quienes sin lugar a duda no tenían ni la más mínima consideración con los ashánicas. No puede ser más inevitable que todo esto quede marcado en cada una de las personas que tuvieron que pasar por todas esas cosas en ese tiempo. Sin embargo, las cosas o hechos que se mantienen en silencio son algunas veces suficientemente claros, pues la reacción al sufrimiento, temor y humillación ha sido una fuente principal de silencios y de uno más complejo y traumático. Lamentablemente, cuando el daño sufrido es muy profundo, no puede ser expresado. No hay palabras ni símbolos que puedan hacer eso. Señales contradictorias impiden la expresión del sufrimiento. Pero el meollo del asunto está en cómo revertir esta gran consecuencia, debido a que en muchos casos este requiere de tratamiento directo personalizado, donde que esto a su vez tiene que ser reconocido el sufrimiento, tiene que ser expresado económica, política y socialmente para reducir el daño hecho. Esta no es una labor fácil y la CVR hizo todo lo posible por investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos a cargo de los actores del conflicto armado interno. Aunque aún vive la indiferencia y el olvido hacia la gente indígena que vive en las alturas y en el espesor de nuestra Amazonía, es como si la guerra no nos hubiese enseñado nada. Más la gran división en la sociedad peruana, la distancia entre las diferentes culturas, razas y regiones aún existe y con esta la falta de libertad de expresión, uno de cuyos aspectos más terribles es el silencio. Estamos ante un pasado doloroso que no solo ha traído consecuencias psicológicas, sino que también a la larga nos siguen consecuencias atemorizantes en la selva peruana. Podemos hablar de la precariedad del cuidado hacia las comunidades indígenas, la falta de empatía y los vacíos legales referente a la comunidad. La violencia ejercida por Sendero nos ha dejado prejuicios desde el terreno de la comunidad misma, porque después de todo, ¿qué hicimos los propios ciudadanos respecto a dichos acontecimientos? En su momento dimos la espalda, ya que también los ciudadanos sufrieron un bloqueo ante el trauma ejercido por Sendero. Es decir, no hubo un apoyo hacia la comunidad, ya que se puede decir que hubo un cierto egoísmo necesario, ya que cada víctima atendió su propio trauma. Y en este caso, en su momento la comunidad no recibió apoyo alguno por parte de entidades del Estado, y se atendió a sí misma sola. Sin embargo, si hablamos del transcurso ante dicho trauma en la actualidad, vemos que se ha ido enfrentando poco a poco y de manera lenta, en tal medida que recientemente la comunidad se ha visto más respaldada en tanto el tema de salud, donde los mismos militares abogan por ellos para que sean vacunados. Asimismo, a pesar del avance, industrias siguen pasando por encima de integrantes de la comunidad indígena.
Pero quedando con lo positivo del avance hacia el apoyo a la comunidad a lo largo de los años. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que se atendiera a esta comunidad? ¿Una década? ¿Seguirá siendo entonces la selva terreno de nadie? ¿O poco a poco, a pasos diminutos pero significativos, se va acercando por fin a ser atendido por el Estado y aceptado por los mismos peruanos? Que en esto mismo vemos que en sí, si no hubo apoyo anteriormente ante tal magnitud de violencia, recién está llegando el mínimo apoyo que debió haber llegado 20 años atrás. Los recuerdos de lo ocurrido durante esos años sigue siendo parte del día a día del pueblo ayánica. Sin embargo, para las personas que no fueron parte del terrorífico evento o que no viven cerca de la zona, este es solo parte de la historia que genera poco interés. Además, la poca gente que conoce de ello tiene miedo de hablar libremente, debido a que es un tema relacionado con los temidos terroristas y la constante posibilidad de que sus vidas corran peligro, callan sus voces. O simplemente es ignorado, ya que no es un tema relevante para la mayor parte de la población. Es por lo que anteriormente he mencionado que no se habla o se escucha mucho del tema, y como consecuencia, los peruanos quedamos desinformados frente a esta situación, la cual debe ser recordada para no repetir los mismos errores y darle la correspondiente importancia, porque la situación que pasaron y las secuelas que conlleva son tan importantes como las personas que viven en la sierra y la costa. Por ello, se debería abogar para que se destruya este tema tabú y hablar con detalle de lo sucedido, sin tener miedo. Esto fue La Selva, Tierra de Nadie. Gracias por acompañarnos en este camino.